¿Cómo están Ok, todos y todas? ¿Qué tal? Marcela, Natalia, Maritza, hola María Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de verlas. Patricia y Milena nos está saludando también por el chat. Qué bueno verlos, qué bueno verlas, que ya se van integrando a la clase, ¿cierto?, del día de hoy. Ahí está Milena, la veo. Hola Milena. Y todo el mundo ahí que se está sumando al día de hoy. ¿Ah? Tenemos una clase bien entretenida nuevamente. Hoy día vamos a hablar de la colaboración en el formato de educación online o educación no presencial, en este caso de emergencia, que todavía estamos llevando. Y por supuesto, cierto que vamos a aprender varias cosas. Y las cosas que les vayan gustando, ustedes por supuesto las van trabajando y si es que se da la opción y algo no les resulta, qué sé yo, nos vamos juntando igual como lo hicimos aquí con Jorge y repasamos cualquiera de los aspectos que ustedes quieran volver a revisar a ver si es que les resulta. Lo importante es que se atrevan, ¿ah? Atrévanse a hacerlo, atrévanse a meterse, atrévanse a usar su teléfono, atrévanse a usar sus recursos, ¿cierto? Da un poco de susto, acuérdense lo que decíamos la primera vez, que muchos de nosotros no somos nativos digitales, aprendimos, ¿cierto?, de esto, pero hay que sacarse, hay que remecerse ese susto y tratar de hacerlo, ¿ya? Así que ya es la hora, vamos a partir con la clase de hoy día. Y por supuesto estamos ahí con el profesor Rodrigo Niculcar, que parece que se cortó el pelo y se ve estupendo, atento al chat, y también obviamente lo vamos a tener después en la segunda parte con algunas cosas prácticas también. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a partir con la clase de hoy día. Estamos ahí viendo el tema de Kahoot con Jorge. Vamos a cerrar acá esto que nos está molestando. Ah, no. Aquí, quiero salir de este nomás. Y vamos a proyectar aquí. Eso es. Acá estamos. Bien. Hoy día entonces vamos a hablar de la colaboración y de lo importante que es la colaboración, el trabajo en equipo, ¿cierto? En este formato a distancia, hartas cosas de la educación online nos ayudan a poder trabajar en este aspecto, ¿ya? Colaboración en red o colaboración en línea o colaboración a distancia, ¿cierto? Es lo que nos va a entretener hoy día en la clase de hoy. Lo importante, ¿cierto?, es comprender que el aprendizaje colaborativo, ¿cierto?, es decir, el utilizar a los compañeros o a otros para poder generar procesos de aprendizaje, claramente es un proceso que tiene que estar liderado por el profesor. Es un proceso que tiene que estar coordinado e intencionado, ¿cierto? De manera que los estudiantes puedan lograr los objetivos en común y aprender, obviamente, de esta situación. Fíjense que cuando uno contrata personas, ¿cierto? Cuando uno tiene la oportunidad de escoger gente, ¿cierto?, para distintos tipos de trabajo, uno de los temas que más valora es esta, la capacidad de trabajo en equipo y en qué medida la persona puede demostrarte que efectivamente es capaz de hacer trabajo colaborativo. Y en este contexto no es la excepción. Pero el trabajo colaborativo no significa, ¿cierto?, que el profesor o la profesora le mande una instrucción al estudiante y le diga júntense en grupos de 5 y hágalo, porque finalmente eso, ¿qué tiene de guía? ¿Qué tiene de coordinación? ¿Qué tiene de proceso? Nada. Si nosotros lo dejamos en manos de los alumnos, poco estamos haciendo para poder efectivamente generar las competencias que queremos generar, que son competencias, ¿cierto?, básicas o de la vida, ¿cierto?, en nuestros estudiantes. Por lo tanto, es importante, nuevamente, que como profesores y profesoras hagamos de este proceso un proceso guiado, coordinado y preparado y planificado. Para eso hay varios aspectos que hay que tener en consideración. Primero, hay 4 procesos críticos para la colaboración en red, en realidad para la colaboración en todo momento, pero específicamente vamos a darnos ejemplos y hablar de lo que sería la colaboración en estos contextos virtuales. Primero, ¿cierto?, tomar conciencia de la colaboración, es decir, dediquémonos unos minutos cuando expliquemos la actividad a nuestros estudiantes de lo importante que es que este sea un trabajo colaborativo. ¿Por qué? Me imagino que ustedes saben lo que hacen los estudiantes, sobre todo los mayores, los chiquititos quizás no tanto, pero sobre todo los mayores, cuando uno les manda trabajo, ¿cierto?, en grupo, lo que hacen es dividirse el trabajo y nunca se juntan, nunca comparten experiencias y simplemente después lo que entregan es un Frankenstein, ¿cierto?
Si yo soy más inteligentito, alguno es el encargado de juntar todo lo que dijeron los otros y darle una coherencia. Pero la verdad es que nunca se juntan, nunca discuten y nunca realizan los procesos. Si es que nosotros no estamos pendientes, ellos van a tomar y se van a dividir el trabajo. Ya, tú haces la introducción, tú haces esto otro, tú haces las conclusiones, nos mandamos todo por correo y chao. Eso es lo que hacen. Por lo tanto, es súper interesante que nosotros podamos ir a ver este proceso. Eso no está malo que se dividan el trabajo, todo lo contrario, pero que no se junten nunca a compartirse la experiencia es lo que está mal, ¿cierto? Por lo tanto, tener conciencia y generarles conciencia a los estudiantes desde que son muy chiquititos, desde que son preescolares hasta que son de cuarto medio, incluso en la universidad, que el trabajo tiene un objetivo común y que cada individuo es clave, ¿cierto? Y que cada individuo con una actitud de trabajo en equipo y trabajo colaborativo es clave para que se logre lo que se está buscando. Organizarse y planificarse, cosa que no van a hacer los estudiantes por sí mismos probablemente. Por lo tanto, nosotros tenemos que influir y coordinar esta organización y esta planificación del trabajo. Intencionar es la palabra que yo quiero que entendamos. Intencionar esta organización y planificación. A medida que se van que van siendo mayores, que vamos teniendo estudiantes, ¿cierto?, sobre sexto, séptimo básico, pueden hacer muchas cosas solos, sí, pero con la guía del profesor y profesora, no solos, porque obviamente es parte del aprendizaje. Comunicación, ¿cierto? Como siempre, es tremendamente relevante, y esto tiene que ver con la participación que tiene cada uno de los estudiantes, de los alumnos, ¿cierto? Y alumnas en este contexto, y cómo se ponen de acuerdo para tomar ciertas decisiones de manera positiva y respetuosa, donde vamos a ver que debe haber normas, y esas normas tienen que ser lideradas por nosotros, no van a surgir de la nada, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, como cuarto proceso crítico, es la valoración y la evaluación que vamos a hacer de este trabajo. Son 4 procesos que todo profesor y profesora debiese acompañar. El que se tome y se reflexione conciencia sobre la colaboración y el trabajo en equipo, que se organice y se planifique, que existan espacios de comunicación claros y que además exista una valoración y una evaluación del proceso por parte del profesor. Es decir, este trabajo de parte del profesor hay que analizarlo desde lo grupal, pero también desde lo individual y también desde la reflexión que pueden hacer los estudiantes respecto de esto. Ojalá dentro de los criterios de evaluación que nosotros le entreguemos a los estudiantes previamente existan estos 3 puntos, que seamos capaces de valorar el trabajo individual, valorar el trabajo grupal, pero también la reflexión que hay detrás, porque de esa manera vamos a estar poniendo, ¿cierto?, sobre la mesa todo lo otro, y vamos a poder saber si lo otro realmente se realizó o no. ¿Ah? Por ejemplo, si yo le pregunto a un estudiante de un grupo, ¿cómo lo hizo tu compañero, ¿cierto? Una coevaluación es perfecta, porque ahí voy a estar poniendo de manifiesto si efectivamente hubo o no hubo lo que estamos hablando. Existen muchísimas herramientas y recursos colaborativos para que se pueda trabajar en esta línea. De partida, ¿cierto? Ya vimos que en Zoom y en Meet existen salas de grupo. Ojalá, ¿cierto?, cada uno de ustedes sea capaz de utilizar estas salas de grupo, sepa cómo funcionan. Si no saben, si quieren que las volvamos a repasar, nos dicen. Los 10 primeros minutos o últimos minutos, ¿cierto?, de alguna clase podemos volver a repasarlo, pero es fundamental que los profesores y profesoras sepamos cómo trabajar estas salas grupales, que existen en Zoom, que existen en Meet y que podemos hacer incluso en Facebook, en las salas de Facebook, ¿cierto? Podemos hacer salas grupales también ahí, de manera de que efectivamente cuando existen estas salas grupales, los estudiantes se van, ¿cierto?, a estas salas que son parte de una misma clase virtual, y en esas salas trabajan y el profesor puede ir y aparecer en cada una de estas salas. Es más, el chat permanece, ¿cierto?, para todos de la misma manera. Por ejemplo, si nosotros ahora, los participantes de hoy día, nos fuésemos a distintas salas grupales, el chat permanecería abierto para todos. Eso es súper interesante. Y yo como profesora, o Rodrigo como profesor, podríamos ir a cada una de las salas, podríamos ir a visitarlos en sus salas. Eso es perfectamente posible. Entonces, utilicemos ese recurso que es tremendamente relevante y además nos va a permitir verificar si todo lo que hablamos en un comienzo se está realizando o no, si existe trabajo colaborativo, si están pudiendo llegar a acuerdos entre los estudiantes, etc. Pero como ya les mostraba, también existen herramientas y recursos colaborativos que vamos a revisar también hoy día, que nos sirven
para que ellos trabajen en grupo cuando a lo mejor no está presente el profesor o si estando presente el profesor, como nosotros queramos. Ok, muy bien. Entonces, el trabajo colaborativo como recurso para el trabajo en equipo es, cierto, fundamental. ¿Y a qué nos referimos con esta situación? Nos referimos a que existen diversas características del trabajo en equipo y el trabajo colaborativo que tenemos que saber. Por ejemplo, la primera, que el estudiante entienda, y por supuesto nosotros también lo hagamos saber, que tiene que existir una interdependencia en lo que hacen los estudiantes. Esto es como, ¿cierto? En el deporte muchas veces decimos, somos tan buenos como el peor de nosotros. Es decir, el más bajo, el que tenga el menor desempeño va a estar influyendo absolutamente sobre los logros de todo el equipo. Los logros son de todos y mis logros dependen de lo de los otros, ¿cierto? En este caso, yo con Rodrigo trabajamos en equipo los dos. Si él la embarra, me afecta a mí. Si yo la embarro, le afecto a él. Por lo tanto, el trabajo en equipo tiene eso, que tiene que tener una interdependencia positiva, que también conlleva, por supuesto, esta interdependencia positiva, una responsabilidad individual. Por supuesto que cada uno es responsable de lo que hace porque está al servicio de los otros y nadie más lo va a hacer. Y eso es súper importante porque no falta en un grupo el que trabaja menos, el que se va a la cochihuahua, como decimos nosotros, el que no se conecta en este caso, el que no quiere participar. Por eso que es importante dejar estos puntos súper claros desde el principio. Todos tienen el derecho y el deber de expresarse y participar desde las posibilidades que tienen. Eso es tremendamente relevante y se llama participación equitativa, ¿cierto? En este contexto de colaboración y trabajo en equipo. ¿Qué significa esto? Que todos tienen el derecho a decir lo que piensan y aportar. Por eso que es súper clave cuando veamos el tema de los roles en un poco más adelante, que el que tiene el rol de líder tenga claro que todos tienen que participar. Y yo como profesor, desde la evaluación que voy a hacer de ese líder, tengo que promover esta participación equitativa. Y una participación simultánea, es decir, ojalá cuanto más participen, mejor, ¿cierto? Y existen recursos para que eso pueda quedar incluso registrado. Por lo tanto, es tremendamente relevante que estos ciertos puntos los tengan claros los estudiantes. Y esto es como el rayado de cancha, chiquillos, chiquillas. Si yo tengo estos temas, es decir, si yo voy a decir, mira, vamos a trabajar, a hacer un trabajo en grupo, va a ser de estas características, y esto es parte de la evaluación, es parte de los criterios evaluativos, pucha, a los chiquillos no les va a quedar ninguna duda. El problema es que no lo hacemos. El problema es que muchas veces les damos trabajo en equipo y no nos preocupamos de esta otra parte, que es parte importantísima de la formación de nuestros estudiantes. ¿Cómo sería la estructura, cierto, que tenemos que pensar para que se genere este trabajo colaborativo, cierto? Un poco haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. La estructura tiene que tener participación e interacción. Equitativa, simultánea e intensa, dice la literatura, ¿cierto? Y esto perfectamente puede ser parte de los criterios de evaluación. La participación cooperativa es súper importante que lo que veíamos anteriormente, la responsabilidad personal que tiene cada integrante en lo que ocurra en el resultado final, ¿ya? Y dentro del equipo, obviamente, y esto es súper importante, quien ejerce el liderazgo, ojalá que exista esta colaboración, esto de que somos tan buenos como el peor de nosotros, porque el más bajo tenemos que levantarlo, ¿cierto? Apoyarse. La corrección cruzada entre los estudiantes es un factor súper potente de aprendizaje, por lo tanto es interesante que se dé. Ahora interesante también, ¿cierto? Que parece que tengo prendido el Kahoot, tiene una musiquita detrás. Bueno, ahí lo voy a ir a apagar. En el caso de la organización interna que nosotros más o menos tenemos que seguir para, ¿cierto?, los trabajos en equipo, los trabajos que hagamos colaborativamente, ¿cierto? Es importante que definamos y que ayudemos a que los estudiantes definan cargos y funciones, planes para este equipo y cómo va a ser la revisión periódica de cada uno de los trabajos que tengan. Súper importante que dentro del equipo existan roles definidos y funciones claras. Debe haber un líder, debe haber un secretario, debe haber un revisor, debe haber
lo que ustedes quieran, pero claro que cada uno tiene que tener un rol y así definirlo, ¿cierto? Y estos roles deben ser rotatorios. Ya vamos a ver cómo dentro de las recomendaciones, cómo se puede dar esto, ¿cierto? Pero lo ideal es que estos cargos vayan rotando. Tiene que haber un plan de equipo, ¿cierto? Este equipo tiene que declarar intenciones, ¿cierto? ¿Cuántos se van a juntar? ¿Cuál va a ser la sistemática, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos que queremos lograr? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Y obviamente una autoevaluación periódica de cómo lo están haciendo. Esto no es tan difícil. Yo les voy a contar que en los estudios que yo he realizado online en la Universidad Española, esto es bien usual que junto con enviar toda la información, los criterios de evaluación, ¿cierto? Cuando hay un trabajo en equipo, el profesor envía, ¿cierto? Una planilla que dice, ok, por favor díganme quién es quién en el grupo, qué cargo tiene, qué funciones va a cumplir y cuál es su trabajo, cuál es su plan de trabajo para el grupo, cómo se van a comunicar, con qué periodicidad se van a comunicar y cuántas veces se van a autoevaluar, por ejemplo. ¿Se fijan? Y eso va generando aprendizajes en sí. Realmente es súper positivo hacerlo, así que yo se los recomiendo, que es una buena, son recomendaciones súper buenas para poder hacer. Y fíjense lo que yo les decía. Aspectos a considerar. Está recomendado que el número de integrantes o de componentes de un grupo, ¿cierto? Y esto es literatura de la educación online, preferentemente está orientado a que sean 4 personas, ¿ya? Ahora, entiendo, ¿cierto?, que muchos de ustedes pueden tener, cursos numerosos de 30, de 40 o de 50 estudiantes. Bueno, obviamente que ahí vamos haciendo las adaptaciones, podemos llegar incluso a 6, ¿cierto? Pero después de eso puede generarse nocivo, porque necesariamente, ¿cierto?, va a ir uno que se va a ir a la cochihuahua, como digo yo, y no va a hacer nada, y se van a diluir los roles, ¿ya? Porque es importante que cada uno tenga un rol aquí en lo que hace. ¿Y por qué les digo yo que es interesante que sean estos 4 a 6 integrantes? ¿Y por qué esto de los roles? Porque lo que dice la literatura también es que además de que los equipos sean ojalá heterogéneos, por lo tanto, ustedes ven ahí, ¿cierto? Si es que los asignan, en el fondo los pueden asignar ustedes mismos o pueden decirles a los estudiantes que ellos se junten, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, paridad de género, que de los 4 tiene que haber 2 hombres, 2 mujeres, por ejemplo. No sé cómo será la conformación del curso, pero por ejemplo, ¿cierto? Si son de distintos grupos o distintas afinidades, yo puedo generar algunas condiciones. Pero lo interesante aquí es que el tiempo de la duración de los equipos, al contrario de lo que se pueda pensar, la idea es que se mantengan constituidos durante un largo periodo de tiempo. De hecho, ojalá, ¿cierto?, estos equipos ustedes los armen a principios de año y duren todo el semestre o incluso todo el año. ¿Por qué? Para que se genere esto de rotación de los equipos, para que siempre de los 6 o de los 4, siempre haya un líder que sea distinto, para que otro sea el secretario, otro el revisor, etcétera, ¿cierto? Y además, fíjense ustedes lo difícil que es juntarse en equipo, o sea, para uno que es adulto, requiere tiempo de conocerse, requiere tiempo de saber cómo trabaja el otro, las sensibilidades, ¿cierto? No te vayas a sentir, mira, no me gustó tu idea, me enojé contigo, o sea, ya vamos a ver más adelante lo que significa la resolución de conflictos, pero no es fácil establecer relaciones más profundas en los equipos, como para tener que hacer equipos cada vez que a mí se me ocurra. Por lo tanto, les recomiendo fuertemente tomar en consideración estas recomendaciones, que el número de componentes no sea ojalá mayor a 6, ¿cierto? 4 es lo ideal, que sean de una composición heterogénea y mantengamos esos equipos, y ahí también es parte del aprendizaje, ¿cierto? Y además les vamos a facilitar la vida a los estudiantes que tienen que adaptarse, ¿cierto?, permanentemente a gente distinta. Si bien es cierto, muchos de nosotros pensamos, no, mientras más les hagamos rotar, ¿cierto?, distintas personas, mejor. Pero la verdad es que no es tan mejor, porque el periodo de adaptación es muy largo, y como estamos en formato online, no es tan fácil. Por lo tanto, la recomendación es esa. Y por supuesto que cada equipo tiene que tener normas de funcionamiento. Esas normas de funcionamiento, dependiendo la edad de los participantes, ¿cierto?, pueden ser lideradas por el profesor si son más chiquititos, pues eso puede ser hasta en pre-kinder y kinder, ¿cierto? Lideradas por el profesor o en conjunto con los estudiantes si son mayores. Lo que les decíamos, cuántas veces se van a juntar, cómo van a ejercer sus funciones, qué línea van a optar, cuáles son sus declaraciones, y esto puede ser tan lúdico
como que se pongan un nombre y se hagan un grito o una canción, ¿cierto?, de equipo, como tan serio como definir objetivos y metas para lograr, ¿cierto? Independiente de que sea una actividad evaluada, ¿cierto? Y que tenga criterios de evaluación, también puede ser parte de los criterios de evaluación cómo se organizaron ellos y qué hicieron para su organización, ¿cierto? Que puede ser súper interesante de considerar. Nosotros como profesores y profesoras, ¿cuál sería nuestro rol? Que ya lo hemos estado revisando, ¿cierto?, a lo largo de estos minutos, pero claramente nosotros tenemos que diseñar la actividad en su conjunto. Esto no es espontáneo, no debiese ser espontáneo, no cometamos el error de dar la tarea y después olvidarnos. Júntense en grupo, hagan la tarea. No, diseñar la actividad, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué criterios voy a utilizar para que se armen los grupos? ¿Qué les voy a pedir? ¿Qué información les voy a enviar? ¿Qué plataforma voy a utilizar? ¿Qué recurso les voy a sugerir para que ellos se junten? ¿Cómo lo voy a implementar? Tengo que dedicarle una clase a explicar, ¿cierto?, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a evaluar, nuevamente los criterios de evaluación, qué plataforma voy a utilizar, qué les sugiero. Les puedo sugerir 3 o 4 recursos para que ellos se junten de manera, ¿cierto?, colaborativa. Y luego, cuando termine la actividad, súper importante y necesario, junto con la evaluación y la calificación final, el cierre y la reflexión. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué fue lo que más les costó? ¿Cierto? Eso es parte fundamental del aprendizaje para poder trabajar en equipos, ¿cierto? Y el profesor además, ¿qué debiese hacer en este contexto? Reforzar actitudes, y esto por eso que hay que estar presente, ¿cierto? Y ojalá no sea una actividad que el profesor solamente se las deje, sino que podamos tomarla durante las clases sincrónicas y a lo mejor hacer estos grupos y irnos dando vueltas, ¿cierto?, en los grupos. Reforzar actitudes, promover las competencias digitales que utilicen los recursos que ustedes les dieron, ¿cierto? Vamos a ver 2 muy buenos para poder trabajar colaborativamente. Realizar feedback y evaluaciones constantes, personales y grupales, no cometamos el error de solamente evaluar el grupo y no individualmente, ¿cierto? Porque además eso genera mucha desmotivación. Cuando hay ciertos estudiantes que son parte de un grupo y hay un grupo que se saca la mugre y otro que no hace nada, es súper desmotivante para ellos ver que el profesor tiene una nota general para todos. Debiésemos tener una nota grupal y una nota, ¿cierto?, individual, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto. Motivar y dinamizar la colaboración, por supuesto, esto que estamos haciendo, ¿cierto? Generar estas reflexiones. Y una de las cosas más difíciles, pero más usuales, gestionar los conflictos, porque van a existir conflictos. Se le va a acercar el líder y les va a decir, no, es que Juanito no trabaja, es que yo no se conecta nunca, es que yo le digo, que dice que se le cae el internet, es que no prende la cámara, es que no llega, mira, infinidad de cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de ir a mediar en esos conflictos. Ellos no los van a resolver solos, no están en condiciones tampoco, y es parte del aprendizaje que tienen que hacer. Uno de los temas más desafiantes que nos toca a nosotros en la universidad, al recibir a los estudiantes en presencialidad y en este formato virtual, es que tienen muchas trabas para trabajar en equipo. No saben, no son tolerantes a las personas, no saben cómo organizarse. Por lo tanto, es importante que vayamos haciendo todas estas cosas para poder generar estos buenos aprendizajes, ¿cierto? Bien, vamos a revisar hoy día 3 recursos de mi parte y luego le voy a dar el pase a Rodrigo para que revise otros cuantos más. El primero que vamos a ver es Concept Board, que es un recurso muy interesante porque es una pizarra interactiva, pero que permite trabajar colaborativamente en tiempo real. Y luego yo lo puedo bajar eso a un PDF y lo puedo presentar en un PPT, en una presentación, en un Google Slide, como yo quiera. Vamos a ver Miro, que es otro recurso muy parecido a Concept Board, ¿cierto? Que también tiene la capacidad de que yo puedo trabajar al mismo tiempo, puedo ver lo que están haciendo mis compañeros y yo también, ¿cierto? Muy interesante también. La única desventaja es que Miro está en inglés, pero bueno, ahí hay otro desafío, ¿cierto? Si es que son mayores y quieren trabajar, perfectamente pueden hacerlo. Si los chiquillos se meten a los espacios donde está el inglés permanentemente en este momento en Internet, así que no debiese ser una dificultad. Y este no se traduce, el Concept Board sí se traduce. Y vamos a ver Nearpod. Nearpod es un muro colaborativo. A ver, Nearpod es un recurso que a mí me fascina, que es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora solo vamos a ver
el muro colaborativo, pero tiene muchas cosas y las vamos a ver en el tema de la evaluación, vamos a revisar con más profundidad a Nearpod, ¿ya? Así que vamos allá. Vamos allá. ¿Viste? Si tenía puesto el... Ahí está. Listo. Vamos allá. Vamos a ver Concept Board primero, ¿ya? Miren, acá yo voy a abrir Concept Board en su versión. Aquí es como me salí completamente. Generalmente estoy logueada ya estoy inscrita, ¿cierto? Pero ahora lo quise dejar así, porque para que ustedes vean un poco, aquí en la primera hoja es bien descriptivo de lo que hace Concept Board, ¿ya? Efectivamente yo en Concept Board puedo ver, tal cual como aparece aquí, ¿cierto? Estos distintos cursores, yo podría ver el trabajo de mis compañeros al mismo tiempo que lo están haciendo. Es decir, podemos estar todos trabajando al mismo tiempo y ver lo que está haciendo el otro. Corregirnos, cambiar, armar, etcétera, ¿ya? Entonces, nuevamente, para poder comenzar, ¿cierto? Como yo ya me registré gratuitamente, lo único que tengo que hacer es iniciar mi sesión y ahí ya estoy en mi sesión iniciada. Esta es la imagen que yo voy a recibir cuando yo entro a Concept Board, ¿cierto? Se fijan que ya lo tengo en español, esa es una de las buenas, ¿cierto? Cosas que tiene Concept Board, y lo único que tengo que hacer acá es ir a crear un nuevo tablero, si es que yo quiero, ¿cierto?, trabajar. Esto, como les digo, es para que los estudiantes puedan trabajar en este tablero o, ¿cierto?, si son muy chiquititos, ayudados por sus papás también, porque perfectamente se puede hacer. Entonces acá yo tengo la pizarra, ¿cierto?, que sería esta que está aquí. Este espacio chiquitito acá solamente es para darle, ¿cierto?, mayor o menor visualización a lo que yo esté haciendo. Ahí lo vamos a ver cómo se ve. Acá tengo una barra de herramientas y acá todas las cosas que yo puedo hacer. Yo puedo subir acá un archivo, una foto, ¿cierto? O algo que yo tenga en mi escritorio, o puedo añadir bloques de alguna cosa, o puedo añadir plantillas. Entonces vamos a investigar qué tenemos acá, ¿ya? Si ustedes se fijan, acá tengo un montón de cosas que yo puedo hacer. Procesos de flecha, ¿cierto? Armar tablas, un ciclo, ¿cierto? De proceso, una línea de tiempo, notas, ¿cierto? Sticky notes, que son estas notas como para tener cierto pensamiento, así como una lluvia de ideas, bloques de proceso, listas Chevron, miren, un montón de cosas que yo tengo acá, miren, el mapa mental, un mapa mental que yo puedo hacer, niveles de pirámide, etc. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es súper simple, si cualquiera de estos me acomoda o es lo que yo quiero hacer, simplemente lo voy a tomar y lo voy a arrastrar, ¿cierto? Acá, y entonces tengo aquí mi línea de tiempo, esto es una línea de tiempo, ¿ah? Acá lo que yo puedo hacer es agregar, ¿cierto? Una nota, escribir, ¿cierto? Por ejemplo, el deporte en el tiempo, listo. ¿Ah? Y esta, ¿cierto? La puedo poner donde yo quiera, por ejemplo, aquí en el título, acá arriba. Puedo cambiar el color, puedo agregar formas, puedo agregar líneas, si yo quisiera, ¿cierto? Por ejemplo, acá señalar alguna cosa, y como es un trabajo colaborativo, también puedo ir agregando distintas cosas. Por ejemplo, aquí puedo agregar una nota, ¿cierto? Por ejemplo, para algún compañero, entonces ponerle acá, no olvidar la gimnasia, por ejemplo. Si estamos haciendo este trabajo, lo voy a poner ahí, ¿cierto? Entonces, ojo, no olvidar la gimnasia, y esto que yo estoy haciendo aquí, hola Laura, está ahí con un exquisito. Y esto que yo estoy haciendo aquí, puedo, ¿cierto?, hacerlo, como les comentaba, con mis compañeros al mismo tiempo. ¿Cómo lo hago, cierto? Uno tiene que ser el que lidera, obviamente que arma, ¿cierto?, lo que se va a trabajar, y otro es el que va a colaborar. Por lo tanto, yo que estoy aquí liderando, ¿cierto?, que armando esto, me voy acá a compartir, ¿cierto?, y primero me va a pedir que ponga el nombre. Entonces, esto es, vamos a poner línea de tiempo deporte, ¿ya? Línea de tiempo deporte, listo. Lo voy a grabar y aquí me dice, invitar a los participantes. Acá yo coloco ¿cierto? El correo, por ejemplo, Rodrigo rniculcar@gmail, por ejemplo, .com.
Y lo que hago, ¿cierto?, es invitarlo aquí, listo, lo invito, pero acá yo puedo invitarlo como editor, es decir, que él sea capaz de entrar al trabajo y modificarlo, pegarlo, correr, así como veíamos en el ejemplo, pero también lo puedo invitar solamente a que vea como revisor o solo como observador. ¿Ya? Esas son las tres opciones que yo tengo. Revisor, editor u observador. Como editor, yo lo voy a ver cuando él trabaja conmigo acá. Vamos a estar trabajando al mismo tiempo. Como revisor, lo envío y él lo revisa, me lo devuelve, pero no podemos estar trabajando al mismo tiempo. ¿Se fijan que es muy entretenido? Ahora, esto yo, como les decía, lo puedo hacer con estas plantillas, ¿cierto?, que yo tenía acá, o puedo hacer subiendo, por ejemplo, aquí yo tengo un ejemplo que yo ya tenía listo, lo puedo hacer subiendo alguna imagen, ¿cierto? Vamos a esperar que se abra esta imagen acá. Esto que está acá abajito, se fijan que yo puedo disminuir o aumentar, por ejemplo. Hola, Sí. nos preguntan cuántas personas pueden trabajar a la vez, si hay algún límite o lo Hasta el averiguamos. minuto yo he visto que trabajan hasta de 20 personas, no hay problema. Yo creo que el límite más bien está impuesto por la cantidad de personas, no abrió nunca esta cuestión. El límite más bien está puesto por la facilidad o dificultad. Por eso que nuevamente volvemos a cuánto es el grupo ideal. Y por eso que más de 6 en este formato ya se me arma un enredo. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, sería más bien de grupos más pequeños. Pero el que les voy a mostrar a continuación, que se llama Miro, que es el segundo, que es el que lamentablemente está en inglés y no tiene traducción, pero igual se puede utilizar, que es este que está aquí. Miro me aguanta a trabajar mucha gente, y yo podría incluso, ¿cierto?, dependiendo de lo que yo estoy haciendo, yo como profesor liderar este trabajo, ¿ya? ¿De qué manera? Por ejemplo, acá nuevamente vamos a crear ¿cierto?, una pizarra compartida, ¿cierto?, un formato compartido, y acá me da la opción de todo lo que yo puedo hacer con este formato. El Miro, este cierto sitio, se usa mucho en marketing y comunicaciones, lo usan mucho los estudiantes de periodismo, por ejemplo, o los estudiantes de marketing, porque tiene harto de eso. De hecho, acá la mayoría de las plantillas que me ofrece tienen que ver con eso. Se fijan, el viaje el viaje del comprador, ¿cierto? Aquí hay un mapa mental, un mapa de empatía, de afinidad, escala de Likert, por ejemplo, ¿cierto? Cierto, cómo resolver problemas ¿cierto? del comprador. Pero, por ejemplo, supongamos que voy a usar este de las notas adhesivas. ¿Ya? Voy a darle clic ahí, y como se fijan, me va a estar colocando aquí las notas adhesivas y funciona de la misma manera. Lo único que tengo es la barra que tengo acá al lado. Entonces acá yo puedo agregar el texto que yo quiera, ¿cierto? Hola a todos y todas. ¿Ah? Entonces yo puedo mover el texto, puedo hacer lo que yo quiera con esto que está acá. Y esto, ¿cierto? Esta posibilidad que me da Miro, sí la puedo hacer con mucha gente. Es decir, yo podría perfectamente tener, por ejemplo, una nota de estas para cada grupo. Entonces, esto el profesor podría generar un lienzo grande donde cada grupo trabajara independientemente, ¿cierto? Y yo después entrara solamente a supervisar. ¿Ya? Este sí que da para hacer trabajo grande, digamos, como el profesor, y tener todos sus grupos ahí visualizados. De hecho, los estudiantes pueden hacer grupos y equipos, identificarse y subir, por ejemplo, a lo mejor alguna cosa identificativa. ¿Y cómo lo hago? Lo mismo, acá. Invito a los colaboradores, ¿cierto? Vamos a colocarle el nombre, ¿cierto? Prueba 2, por ejemplo, ¿ya? Y acá, nuevamente, y acá tengo más opciones de compartir que la que tengo en Conceptboard. Ahora, funciona igual, ¿eh? Yo podría estar mirando, por ejemplo, a la gente trabajar en el mismo momento, como lo vamos a ver con otro, y acá yo puedo entrar el correo, ¿cierto?, que yo tenga para invitar a participar, o incluso puedo copiar el link. Entonces puedo invitarlos también a trabajar a través del link, ¿ya? Entonces eso es bien interesante de hacer. Y tenemos un montón de cosas como, ¿cierto?, que podemos realizar aquí. Yo los invito a meterse y a investigar Miro, porque es muy entretenido, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo puedo ver otro, ¿cierto? Acá
yo estaba haciendo una prueba y coloqué, ¿cierto? Hice un FODA, por ejemplo. ¿Ah? Y le coloqué fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, con notas, ¿cierto? Con sticky notes, con notas así como de pegatina, y que yo puedo colocar muchas más también, ¿ya? Ahora, interesantes cosas que se pueden hacer acá con Miro, ¿cierto? Es que yo tengo la oportunidad de poder, imagínense que aquí están trabajando, ¿cierto? Todos los compañeros poniendo cosas, adicionando. Yo puedo ponerles reacciones. Por ejemplo, si Rodrigo colocó, ¿cierto?, en fortalezas, tener, ya, y yo soy, no sé, la líder del grupo, tener una buena líder. Ah, Rodrigo, gracias, te pasaste. ¿Ah? Y yo puedo ir compartiendo reacciones, ¿cierto?, para que mis compañeros también se sientan como motivados, ¿ya? Bien, bien, eso está súper bien. Y si se fijan, aparece la reacción con mi figurita. ¿Ah? Como yo estoy inscrita aquí con mi cuenta Google y tengo mi foto de Google, de Gmail, entonces obviamente puedo, ¿cierto?, decirlo. Acá tengo para levantar la mano, oye, súper bueno lo que dijo el compañero, excelente. ¿Se fijan? Que tengo varias cosas como para hacer súper entretenidas aquí. Investíguenlo, está muy entretenido, muy interesante. Nuevamente, si yo quisiera, igual que Concept Board, descargar, yo puedo descargar, ¿cierto?, este trabajo, lo puedo descargar como imagen, lo puedo descargar como PDF, ¿ya? Ahora, como imagen, les recomiendo que les va a tomar una foto a la imagen, por lo tanto, asegúrense de que lo que están trabajando esté bien al medio en la pantalla, aquí, porque si no, si lo tienen por acá, le va a sacar una foto y le va a sacar una foto a esto, a lo que está en medio de la pantalla. Por lo tanto, si van a sacar una foto, por ejemplo, una imagen que después quieran pegar en un PPT, por ejemplo, o sus estudiantes, ¿cierto?, que están trabajando en esta, lo pueden hacer a través de esto. ¿Ah? Y todo es gratuito, así que yo creo que les va a gustar muchísimo. Y finalmente, si yo quiero hacer un trabajo colaborativo en un muro, ¿cierto?, existen varias opciones. Existe una opción que se llama Padlet, ¿cierto?, que ya me parece que la revisamos en algún momento, si no la vemos después, que es un muro colaborativo, pero este sitio, que yo soy fan de este sitio, ya la vamos a volver aquí a ver en toda su dimensión. Ahora vamos a ver un pedacito nomás de lo entretenido que es. Se llama Nearpod se llama, ¿ya? Y este sitio me permite hacer cosas rápidas. Y entre las cosas rápidas está en castellano, cosa que es muy bueno en español, tiene este inicio rápido, y yo en este inicio rápido puedo hacer varias cosas. Puedo generar una pregunta, ¿cierto? Y que me respondan la pregunta, o puedo hacer un tablero colaborativo, y es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Vamos a generar un tablero colaborativo, como ustedes se fijan, solamente pinché ahí en el tablero colaborativo, ¿cierto? Y aquí yo puedo hacer la pregunta. ¿Qué aprendimos de colaboración en línea? ¿Ya? O virtual, como ustedes quieran. Y acá puedo incluso poner una descripción de lo que yo estoy queriendo decir, ¿cierto? Y acá escojo el estilo que yo quiera. A mí me gusta el de esta pizarrita, pero puede ser esta, puede ser cualquiera, ¿ya? Entonces vamos a escoger esa. Y lo que vamos a hacer aquí es darle acá abajito que dice lanzamiento rápido. Listo, vamos a lanzar rápidamente ¿cierto?, esta opción que nos da Nearpod, está ahí cargando, y nos vamos a encontrar que va a generar, esto igual que los otros que hemos visto, va a generar ¿cierto?, este código, anótenlo por ahí, R78KN. Ese código es el que va a permitir a los estudiantes unirse a lo que yo voy a realizar, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer acá, ¿cierto?, es, esto es interesante, como profesor, vamos a tener la visualización de estudiante y de profesor. Como profesor, puedo, ¿cierto?, aquí me pregunta si yo quiero ver las respuestas antes de que se publiquen, ¿ya? Esa opción es súper buena. Yo le puedo decir que no o le puedo decir que sí. Porque lo que pregunta, ¿quieres revisar las respuestas antes de publicarse? Pero en este caso, no, vamos a poner que no, ¿ya? No hay problema. Entonces, vamos a usar ahora, ¿cierto?, uno de los recursos que aprendimos en la clase pasada, que se llama Duales, ¿cierto?, que me permite dividir la pantalla en dos. Vamos a dividirla mitad y mitad, ¿se fijan? Y acá entonces tenemos Duales
Y acá entonces yo voy a abrir Nearpod, ¿cierto? Que esto es lo que tienen que hacer ustedes ahora. Acá, ¿cierto? Estoy en Nearpod, entré a Nearpod y acá, ¿cierto? Me dice, estudiante, iníciese o súbase a una lección. Entonces, ustedes entren a Nearpod, si es que pueden de su teléfono o de su computador, entren a nearpod.com y aquí entramos y colocamos el código. ¿Cuál es el código? Este que está aquí. R78KN, ¿cierto? Ahí lo puse y me voy a unir entonces a la lección. Entonces, acá a la izquierda está, ¿cierto? Muy bien, Rodrigo ya contestó ahí. A la izquierda está lo que, ¿cierto? Lo que ve el profesor y a la derecha está lo que ve el alumno, ¿ya? Entonces me voy a unir. Entonces el alumno va a ver. ¿Qué aprendimos de colaboración en línea, ¿cierto? Aquí. Y entonces, aquí el estudiante puede responder acá. ¿Ah? Que es muy buena. Listo. ¿Ah? Y lo publico. Y acá se fijan que apareció mi respuesta en el profesor. Y acá como alumno me va a aparecer, ¿cierto? Miren qué interesante, las respuestas, pero sin el nombre de quien contestó. ¿Se fijan? Y yo puedo aquí, por ejemplo, decir, ay, este comentario a mí me gustó, está muy bonito, le doy un corazón. ¿Ah? A ver si se animan, métanse a ver si es que se animan por ahí a nearpod.com y colocan el código R78KN, se unen a una lección y respóndanme a ver el que quiera, a ver si es que les resulta. Mira, Maritza, excelente. ¿Ah? La importancia del trabajo colaborativo. Y si ustedes se fijan, yo veo que fue Maritza la que me respondió, pero el resto de los estudiantes no ve que fue Maritza, solo ve el comentario, ¿ya? Cosa que es súper interesante. Anímense y les vamos a dar unos minutitos por si alguien más quiere. Francisco, súper bien, es muy entretenido, ¿cierto? Anímense para que vayan ahí. Yasna, excelente, que somos tan buenos como el peor de nosotros. Muy bien, Yasna. Natalia, la colaboración como base fundamental de la comunicación en las aulas. Exactamente. ¿Ah? ¿Se fijan qué entretenido es? Y se fijan también qué entretenido es Duales, que me permite ver aquí esta pantalla en dos, una de las extensiones de Google Chrome que aprendimos. ¿Ah? Mira, y ahí, además, tenemos a Diego, que puso, además le puso excepto un signo ahí, me gusta. Es un me gusta, súper bien. ¿Ah? La importancia de las TICs en el trabajo colaborativo, claro, porque además, fíjense que cuando volvamos al formato presencial, esto también nos va a servir. También este tipo de cosas nos van a ser de súper utilidad para poder hacer dinámicas entretenidas, ¿cierto?, en el aula, ¿ya? Súper, súper bien. Yo sí, mira, la importancia de las TICs en el trabajo, lo que dijo ella. Súper bien. ¿Ven que varios ahí respondieron? Se puede, es súper fácil. Vamos a volver sobre Nearpod porque a mí es uno de los recursos que más me gusta. Es muy útil y les va a servir mucho. Les recomiendo que lo prueben, ¿ya? Bien. Rodrigo, yo creo que deberíamos repasar igual que ayer el Google Drive, Correcto, por si sí, yo acaso creo alguien no también. lo conoce. Una muy buena herramienta es Google Drive. Yo ahí tengo el muro también, estaba también participando y mirando lo que Pablo estaba haciendo. Bueno, existe una herramienta que nosotros tenemos en nuestro Gmail, en el Google académico, que tiene que ver con lo que se llama Google Drive. Google Drive es una herramienta que nos permite que nosotros podamos archivar documentos y generalmente uno lo ocupa esto como un repositorio, donde puede subir archivos a la nube. Sin embargo, también tiene otras herramientas que son sumamente útiles, que algunos lo ocupan, otros no. Tienen que ver con el crear documentos en línea, como documentos Word, documentos Excel, como documentos PowerPoint, como formularios, e incluso más que ahí están parte de los complementos que Paola también nos ha mostrado, está Powtoon, LizzieChart, Jamboard y un montón de más que uno puede agregar, que no son necesariamente algunos de Google, pero es que uno los puede incorporar dentro de los accesos directos de Google Drive. Uno de los más yo más utilizo es el de documento de Google. ¿Por qué lo utilizo? Porque básicamente nos permite que podamos trabajar de forma colaborativa en un documento. Por ejemplo, si queremos planificar, tenemos que hacer una planificación en conjunto, yo la puedo hacer con Google Drive. Entonces podría escribir aquí planificación
planificación 2021-2, y podría permitir que cada uno de ustedes pudiera aquí escribir lo que le gustaría planificar en las siguientes clases. Por ejemplo, clases online, me gustaría... Podría yo permitir a ustedes que pudieran modificar esto, o bien que en el caso de sus alumnos, ellos pudieran participar en esta creación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, básicamente nosotros vamos a la parte donde dice compartir, que es el botón que nos permite que cualquier estudiante pueda trabajar, y podemos mandarle una invitación a su correo de estudiante, como los que ocupan Google, en el fondo con el Google Classroom, tienen todos los estudiantes un correo institucional, pueden añadirlo aquí y con eso va a registrar el nombre de la persona. Por ejemplo, Espejo, voy a mandarle a ella, voy a mandar ahí como editora. Y yo también podría, si es que no tengo los correos de mis estudiantes, podría mandarlo en forma anónima. Aquí en compartir, voy a ir acá abajo donde dice obtener enlace, voy a darle permiso para que cualquier persona que entre lo pueda editar, copio este enlace, y ahora yo se los voy a pegar en el chat para ver si es que yo necesito, a ver si ustedes me pueden ayudar con esto. Voy a buscar aquí el chat, me acaba de perder el chat. Aquí estamos. Voy a pegar ahí el link y necesito que entren a través de ese link. La idea es que podamos modificar este documento en forma simultánea, como si fuera una planificación, como si fuera un trabajo grupal, y podamos incorporar una serie de elementos. Así que el que va ingresando de manera anónima va a aparecer ahí con un monito. Aquí llegó el alza anónimo. Y la idea es que puedan insertar imágenes, que pueden ser, por ejemplo, imágenes desde el computador o desde la web. Por ejemplo, aquí podría colocar aquí, quiero planificar que el próximo taller sea de Powtoon. Entonces, ahí voy a colocar el icono de Powtoon, lo voy a insertar aquí para colocar que eso me gustaría para la siguiente clase ver algo de Powtoon. Una herramienta muy entretenida. O podría simplemente yo profundizar en otras cosas. Podría, por ejemplo, agregar un gráfico, podría agregar una ecuación. Esto permite hacer muchas cosas, en realidad. ¿Ya? Ahí alguno dice que quiere aprender mucho más, profundizar. Y cada uno de los que están aquí va a aparecer con el cursor donde están. Así que, por favor, escriban, modifiquen, hagan lo que ustedes quieran. Por mientras, ya que estamos solamente probando la herramienta, si alguno no lo ha ocupado. Pero hay una cosa que es muy entretenida, que a mí me gusta, está aquí en herramienta, se llama dictado por voz. El dictado por voz permite que si es que yo lo activo, me vaya escribiendo cada una de las cosas que yo voy hablando. Depende de cómo esté pronunciando, depende del micrófono que tengo. En algunos casos va a escribir de manera correcta cada cosa que yo voy diciendo. En este caso, ya están apareciendo algunas con error y otras sin error. Pero podría permitir que en una clase yo esté transcribiendo de forma inmediata todos los conceptos que voy realizando, de manera que un estudiante que tiene problemas visuales pueda tener la transcripción de la clase, o bien alguno que ni siquiera puede venir a hacerla de manera sincrónica, pueda tener ahí un detalle de qué se trató la clase. Que a veces a nosotros nos cuesta un poco el tener el tiempo para transcribir, pero esto lo hace solo. Entonces, hay que aprovechar la tecnología como estas herramientas. No sé si alguno lo ha ocupado esto, pero yo lo encuentro que es muy, muy útil. Aquí voy a dejar de escribir automáticamente. También hay otros tipos de herramientas más que tenemos acá para contar las palabras, para agregar citas bibliográficas, tenemos para cambiar el formato del texto como si fuera un Word, agregar dibujos, pero hay una que a mí me interesa, que la encuentro muy entretenida, que tiene que ver porque esto se ocupa también para magíster, doctorado y otras cosas, el tema de ver el historial de versiones. ¿Qué es un historial de versiones? Bueno, básicamente el historial de versiones es saber quién modificó. Por ejemplo, aquí yo veo que Rodrigo Niculcar escribió esto, en este color morado, fucsia, escribió Paola Espejo, y todos los demás que estaban como anónimos escribieron en gris. Yo podría saber quién escribió en gris. Y si es que por error esto se lo mandé y estoy compartiéndolo con otra persona que es mi colega y borró algo sin error, yo puedo volver a la versión anterior, a la original, o a cualquiera de las versiones que he tenido con modificaciones, ¿ya? Y puedo ir viendo lo que fue pasando.
Por otro lado, con esto yo puedo, por ejemplo, si hice un trabajo grupal donde mis estudiantes estuvieron interviniendo de manera dinámica en un trabajo, yo podría saber cuánto cada uno modificó. Y de esa forma, yo podría saber, ah, mira, Juanito solamente presionó puro enter. Ni siquiera colocó un tilde, nada. O sea, él simplemente colocó enter y le cambió mayúscula a las primeras letras. Y otros sí, efectivamente, trabajaron en este trabajo colaborativo. Y lo otro que tiene esto es que además permite que yo lo pueda descargar en formato de Word o mandármelo por correo electrónico. Entonces, si yo voy a archivo, aquí descargar, lo puedo descargar como Word o PDF a mi computador. Entonces, tiene varios elementos. Primero, nos permite trabajar de manera sincrónica sin tener que estar topándonos entre nosotros. Nos permite trabajar igual que en un Word. Nos permite ver el historial de las cosas que hicimos y volver al pasado si es necesario. Qué interesante, a todos nos gustaría volver al pasado. Y además nos permite saber cuánto escribió cada uno de mis estudiantes y descargar una versión final de todo esto. Yo lo encuentro muy bueno. Y también permite agregar comentarios. No sé si que alguno ya lo ocupaba o hay algún comentario, pregunta. Ahí. Estamos ok, Si alguno... vámonos más. Estamos ok. Ok, entonces esta es una herramienta. También, si usted quisiera trabajar con las otras herramientas de Google, por ejemplo, PowerPoint o Excel, también se puede hacer de la misma forma. Si usted, por ejemplo, quiere planificar con su colega un PowerPoint en línea, que usted quiere agregar parte y quiere que otra persona se lo revise, lo modifique, también puede hacer esto en tiempo real de la misma forma. Puede ocupar los temas que están aquí para que quede como bien encachado, puede agregar imágenes en línea, puede agregar videos. ¿Ya? Una cosa que creo que se los mostré el otro día, si no se los mostré, se los comento, es que yo además puedo agregar un video para que mientras yo parto la clase, agrego un video de YouTube y le puedo poner la música. Entonces los chiquillos escuchan la música mientras parte la clase, o un contador, por ejemplo, que también algunos profesores lo hacen, que colocan ahí, no sé, pues, 1 minuto regresivo. Entonces dicen, ya, quiero que ahí está el cronómetro, como con la bomba, lo voy a insertar, tengo justo la barrita, aquí, podría colocar aquí, ¿qué tecnología más te gustó? Entonces podría decir, siempre mi problema con este teclado, que entre los tildes y los signos de interrogación siempre me deja ahí como extraño. Entonces yo podría, por ejemplo, estar presentando a través de Meet esto. Ya, chiquillos, vamos a ver, en 1 minuto, piensen qué tecnología más les gustó. Y yo coloco ahí y empiezo a contar de manera regresiva hasta que parte el minuto. Entonces yo puedo tener esto y puede ser un poco más dinámica la presentación y la hago en línea, o puedo colocar un video con música, o puede ser otra cosa. ¿Ya? Entonces eso sí es interesante y entretenido, y lo podemos editar en línea con su colega. Como lo editamos, simplemente igual que antes, voy a subirme de la presentación en compartir, y ahí usted puede compartir la presentación con otra persona para editar. Esa es una segunda herramienta que podemos utilizar. Una tercera herramienta que está aquí disponible es el formulario. El formulario es una herramienta que nos permite, en algunos casos, hacer pruebas en línea. Hoy día no vamos a ver qué es una prueba en línea, pero sí vamos a ver el tema de cómo crear una captura de datos. Por ejemplo, yo quiero hacer formulario ingreso a clases. Entonces voy a hacer en un formulario que pregunta al papá, root alumno. Aquí lo voy a colocar que va a ser una respuesta, aquí está el tipo de respuesta, root, una respuesta corta. Voy a dejar que sea acá abajo obligatorio. Puedo agregar más preguntas en este botón. Podría colocar aquí su hijo irá a clases presenciales. Acá puedo colocar sí o no. Ahí puedo colocar sí o no. Ahí están los sí o no. Lo puedo dejar ahí como para que responda directamente. Podría agregar otro que fuera de comentarios. Y esto yo podría permitir que me sistematizara las respuestas de mis apoderados cuando necesito saber si es que van a mandar a su hijo.
Y este lo puedo dejar como una respuesta de párrafo. Tenemos otras preguntas que son, por ejemplo, casillas, que son más de una respuesta, como un combo, como estos que uno coloca así como seleccione la ciudad donde vive. Puedo colocar otro tipo de preguntas también. Si yo ya tengo mi formulario más o menos listo, con preguntas obligatorias, voy a dejar esta obligatoria, yo además puedo agregar, acá arriba, una interfaz gráfica, es decir, los colores. Para los colores, yo tengo personalizar tema, puedo elegir una imagen que puede estar desde internet o puedo subirla yo, por ejemplo, podría ser este de clases, y lo voy a insertar. Ahí está, me cambió el color, podría elegir otro color, ahí y con un color de fondo, para que quede ahí bien bonito. Y si yo quisiera previsualizar, para saber cómo está, además tengo un ojito que me permite previsualizar. Entonces aquí si yo, por ejemplo, quisiera colocar el root, mi alumno es root, quiere ir a clases, sí, va a volver, algún comentario, no. Yo puedo mandar esta respuesta, puedo mandar, o se lo mando, y si tiene dos hijos, quizás puede, que son gemelos, puede colocar el root del otro hermano, es decir, que él también lo va a mandar, y algún comentario, por favor. ¿Ya? Y vamos a colocar al de un vecino que también entró aquí, que también va a mandar ahí su hijo, va a decir que él no lo va a mandar, y el comentario no, porque no tenemos ganas. Ahí está. Entonces podemos previsualizar, así mismo es como responden los estudiantes, o los apoderados, o quien sea que tú lo envías, y lo bueno es que una vez que uno envía esto, además me recupera las respuestas. Justo acá al lado, dice respuestas, y yo puedo ver la respuesta de cada estudiante y un gráfico de la respuesta. En este caso, había uno que dijo no y dos que dijeron sí, por tanto hay un 33% de alumnos que dijo que no, hay dos que dicen que sí, que un 66,7%, y abajo tengo sus detalles. Esto además lo puedo revisar o por pregunta, ahí la pregunta número 1, o la pregunta número 2, o de manera individual, alumno por alumno. La otra cosa que también tiene bueno esto es que tiene un documento Excel que se genera para poder respaldar todo esto, donde yo después puedo sistematizar, y si es que me lo pide mi director, basta con que haga clic aquí, que coloque crear una hoja de cálculo, me va a abrir un Excel, y este Excel colaborativo me va a permitir que yo tenga un respaldo de cuándo respondió el estudiante, con los datos de cada uno y con sus respuestas, y esto yo se lo mando a mi director y queda más que feliz porque sistematicé y no tengo que estar anotando o mandando WhatsApp o hacer otras formas como para poder registrar quiénes van o quiénes no van. Entonces yo después simplemente pongo aquí, descargar en Excel, y listo. Tengo sistematizado todo el proceso. ¿Qué otras cosas más tiene este formulario? Tiene que yo puedo ingresar complementos. Por ejemplo, yo tengo algunos que están aquí ya creados míos. Tengo el Choice Eliminator, ¿ya? Que es uno que permite que, si usted quiere que una respuesta se vaya eliminando, ejemplo, horarios horarios para poder tener reunión con mi apoderado. Entonces yo coloco ahí los horarios posibles, él selecciona, y una vez que manda la respuesta, al siguiente persona que no entra en forma simultánea en el mismo tiempo, pero que vuelve a entrar en otro momento, no le va a aparecer la opción del horario que eligió el otro. Entonces no van a haber, en teoría, dos personas que van a solicitar el mismo horario. Estos son complementos que se pueden agregar. Acá hay otro que se llama de variables, que puedo agregar una variable. Hay uno que es para límite. Por ejemplo, si yo quiero hacer una reunión limitada de 15 personas y que se inscriban estas 15 personas, ocupo este complemento que me dice, le coloco máximo 15, y cuando llegue a la pregunta 16 le voy a decir, ya no pueden registrarse más opciones. ¿Ya? También tengo uno que me manda una confirmación al correo electrónico, donde yo puedo hacer de que le diga, esto es lo que usted respondió, y así él tiene respaldo de las cosas que pasaron. Ahí hay alguien que prendió el micrófono, parece. Otras opciones que también tenemos en este formulario es acá arriba donde está este engranaje, donde aquí yo puedo registrar los correos siempre y cuando sean con el correo de Google Classroom. Me va a registrar qué alumno respondió. También tengo otras opciones de ver el resumen en gráfico, si es que quiero que los estudiantes la revisen. E incluso tengo un botón de presentación. Hola, ¿cómo está?
y tengo acá uno de configuración final, donde puedo colocar un mensaje de confirmación, así como, muchas gracias por su respuesta. Entonces también puedo dejar un mensaje predefinido, o gracias, la tía la quiere, los queremos mucho, son lo mejor. Yo puedo escribir ahí un mensaje de confirmación para cuando respondan el cuestionario, lo puedan tener esa respuesta. ¿Ya? No sé si es que hay alguna pregunta con respecto a este, porque no es que solamente una cosa más que mencioné que el canal de YouTube. Yo tengo una pregunta. Estamos en la hora, sí, a ver si es que no Ah, apuramos. entonces, si no dejamos canal YouTube para la otra semana. Podría ser. Oye, ¿necesitan tener una cuenta de Gmail las personas que responden el formulario de Google? Depende. Si yo coloco acá el tema de acuse de registro de correo, sí necesitan una cuenta de Gmail. Si no le coloco esta opción, puede responderla cualquier persona. Perfecto. ¿Ya? Ahora, lo otro, se me olvidó, para enviar, acá está el botón de envío y tienes este que es un enlace que tú lo puedes copiar o acortar y este es el que le manda a tu estudiante o a tu apoderado por el WhatsApp para que la respondan. Eso se me había olvidado comentar, pero Rodrigo, la parte Josabet más nos importante. dice que si podías repasar, colocar diseños para que sea más motivador. ¿Ah? Ah, ya, perfecto. Acá arriba está el personalizar un tema, ese botón como una cosita de pintura, y tú aquí eliges la imagen. La imagen que están disponibles, bueno, acá vienen distintos estilos de ilustraciones, para cumpleaños, para fiestas, comida, incluso hay algunos que son con interacción como un video, ¿ya? Estos vienen por defecto. Pero si tú quisieras subir una, puedes colocar aquí subir, examina y suba el logo de tu colegio, o también puedes buscar aquí en fotos que tú tengas guardadas de otro lado, también las vas a tener aquí disponibles. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera aquí examinar una, es probable que me pida cierto tamaño. Generalmente pide un tamaño específico. No recuerdo en este momento cuál es, pero digamos que voy a colocar esta imagen de gamificación. Voy a abrir. Y ahí está. Y voy a dejar este que va a ser de gamificación. Me va a pedir aquí ajustar al tamaño de la ventana que es alargado. Generalmente uno cuando busca una imagen trata de buscar alguna donde tenga un segmento de la imagen que va a ocupar. Coloco hecho. Ahí me va a dejar mi cabecera con esa imagen, en el caso ahora de que lo hice con esa que estaba ahí está, gamificación, y además acá al lado puedo elegir los colores que quiero para el formulario, es decir, color de tema, o elegir de los que me está ofreciendo aquí, o en el más puedo elegir de un color en específico, por ejemplo, muevo aquí y quiero mover por acá, como la gama, voy a elegir este, y yo aquí lo agrego, y también me va a ofrecer un color de fondo de contraste para este mismo. Entonces ahí me quedó mi formulario de gamificación y abajo también en algunos casos me va a aparecer la fuente. Si yo quisiera alguna de las fuentes preestablecidas, no me da más que estas, puedo también cambiar ahí para que quede con una fuente un poco más informal, para que no se vea tan informal. Claro, ¿Ya? Rodrigo, y aquí Yasna también nos pregunta si se puede reenviar el formulario como una suerte de usarlo para una retroalimentación, para que vean corrección, por ejemplo. Para que ellos vean la corrección del Claro, formulario. claro. Por ejemplo, si es que hay una uh, pregunta, ¿cierto? Un formulario que se utiliza como una prueba y hay una respuesta y el profesor podría reenviarlo con la respuesta correcta, por ejemplo, o alguna nota. Una buena pregunta. Excelente pregunta. Por lo menos como formulario, no. Como evaluación, nunca lo he intentado, pero podemos verlo cuando revisemos el tema de evaluación, ¿ya? Buena, Pero en buena pregunta. general, sí, pero en general lo que yo sí puedo hacer para que quede como un respaldo de lo que respondieron, pues, si lo ocupo como una prueba para que les quede ahí respaldo, mira, esto respondieron, ocuparía un complemento que es el que mencionamos antes de formulario de correo electrónico y podría yo mandar aquí la respuesta que ingresó él. Sí, Entonces le ahí va a llegar a su Natalia correo. nos está un poco diciendo eso, que hay una opción en el formulario. Claro, que yo podría colocar para que pudiera complementar el tema de la respuesta para que quedara ingresada y le llegara con copia al correo. Cuando Sí, lo pasemos a podemos ver. evaluación, podríamos verlo. ¿Les tinca? Sí, sí, ahí lo estamos a mirar como más en detalle. Las opciones de evaluación en todo caso están acá, en cuestionarios. Y aquí, después lo vamos a ver, que aquí en el fondo convertir en cuestionario
Ahí nos va a mostrar que publicar la calificación después de la entrega, así que hay una manual, ahí está el tema de lo que nos preguntaban recién, cómo mandar esa recopilación para mandarle la respuesta, y aquí están las respuestas correctas e incorrectas, que es lo que hace automáticamente si que lo haces con puntaje y no con una respuesta abierta, como sería una pregunta de Claro, un contenido. perfecto, Eso, súper, ahí lo vamos a ver. súper, súper. No sé si es que hay alguna otra pregunta ¿No? más, Ahí estamos ¿no? y ya estamos en la Yo, hora, yo así creo que que hay estamos en que ir la hora, así cerrando. que sí, Paola, por favor, tú ahí dale el Sí, cierre. por supuesto. Bueno, esperamos que lo hayan pasado bien, que haya sido otra clase, que hayan aprendido cosas nuevas, ¿cierto? Que les sirvan. Repasar, la verdad es que es súper interesante el tema de la colaboración, sobre todo teniendo los recursos a los cuales podemos acceder en línea, ¿cierto? Podemos hacer hartas cosas ahí. Los invito a que entren y vean el concept board, vean el Miro, vean ¿cierto? El Nearpod, que lo vamos a volver a ver. Y recuerden que siempre estamos 10 minutos antes la siguiente clase, por si acaso alguien quisiera repasar algo, no haya quedado claro, o lo haya probado y no le haya resultado y quiere saber por qué, etcétera. ¿Ya? Así que estén súper bien. Un abrazo, un beso, nos vemos el otro martes